Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Tras lo que fue un gran partido de Cristian Tello en el Wanda Metropolitano frente al Atleti del Cholo y lo que también parece que va a ser asentarse en el 11 titular de Manuel Pellegrini, hoy toca analizar la trayectoria de Cristian Tello en el Betis, los porqués de no haberse asentado nunca como titular, de no haber sido importante, de no terminar de cuajar en el conjunto verde y blanco y por qué ahora sí que parece que está dando rendimiento y que con Pellegrini va a dar todas sus cualidades al equipo. Comenzamos. Antes de entrar a analizar todas las temporadas de Cristian Tello en el Betis y lo que le ha ido sucediendo en cada una, vamos a analizar un poquito el de Sabadell de forma individual. Es un jugador, evidentemente, de extremo izquierdo, que en la derecha sí que flaquea un poquito y después hablaremos de ello, pero es un jugador que por fuera siempre hace mucho daño, que es un futbolista muy vertical, muy agresivo en todos sus movimientos, capaz de correr al espacio, de desbordarte sobre todo en ataque posicional cuando tiene metros por delante, que cuando está en la izquierda, que es donde siempre juega, tiene salida por dentro y por fuera. Es un jugador que puede tirarte la diagonal para buscar el golpeo o ir por fuera para buscar el centro con la zurda, aunque este centro evidentemente no pueda ser lo suficientemente preciso en muchos casos. Es un jugador que aún así maneja muy bien las dos piernas, que golpea con las dos piernas y que yo creo que es un perfil de futbolista que siempre agita los partidos, que desestabiliza a su rival, porque en el 1 contra 1 frente al lateral contrario cuando tiene ventaja, creo que es un futbolista prácticamente imparable. Tiene una de las mejores aceleraciones de la primera división y eso el Betis en partidos en los que se ataca, en los que no consigue abrir hueco en la defensa rival, lo agradece. Los defectos de Tello creo que son bastante evidentes, que es un futbolista que aun teniendo muchas carencias, también tiene muchas virtudes que ya hemos comentado. Yendo un poco con los defectos del catalán, principalmente su juego interior, es un futbolista que le cuesta mucho asociarse, combinar, le falta muchísima finura en la asociación y eso con Quique Setién cuando jugó como carrilero le pasó muchísima factura. En salida de balón Cristian fallaba muchos pases sencillos. Es un futbolista quizás un poquito más anárquico, de buscar su propia jugada aislada, de buscar su 1 contra 1 lejos de sus compañeros, de no juntar muchos pases, sino de verticalizar, de buscar portería y de ser agresivo en todo lo que hace. Pero cuando un entrenador te pide un poquito más de juego interior, con Cristian Tello prácticamente no puede contar porque le cuesta mucho asociarse, ya sea por dentro o con Alex Moreno, que viene siendo el lateral en los últimos partidos, por fuera. Como última carencia, y creo que lo vimos en el Wanda Metropolitano, es un futbolista que ya he comentado que tiene salida por dentro y por fuera, pero cuando rompe por fuera y le queda el balón a la zurda, a pesar de tener buena pegada con su pierna izquierda, le cuesta un poquito más decidir bien. Es un jugador que una vez que desborda, es más de buscar el centro prácticamente, sin buscar atacante, sin mirar al área, y ahí el Betis creo que le dificulta mucho el poder rematar. Es un futbolista que te regatea, que te desborda, pero que una vez que ya ha conseguido irse de su marca, le cuesta un poquito más decidir y ejecutar bien para finalizar la jugada. Yendo un poquito con la trayectoria de Cristian Tello, comenzamos evidentemente en la 2017-2018, el primer año de Quique Setién y cuando el equipo va a Europa League. Comenzando aquella temporada el Betis era un equipo de 4-3-3, en pantalla lo estáis viendo. Cristian Tello encajaba como anillo al dedo en ese extremo izquierdo, un equipo muy alegre, muy ofensivo, muy vertical, muy de buscar portería contraria, de no importarle que le atacara la suya, un equipo muy débil al contragolpe, que dejaba mucho espacio atrás. Pero ahí evidentemente Cristian Tello destaca porque es un futbolista muy ofensivo, y con el Betis viviendo en campo contrario y queriendo ser tan vertical, tan agresivo, buscar tanto la portería del rival, ahí Cristian Tello lo cierto es que en esa primera mitad de temporada creo que disfrutó bastante con Quique Setién. Como a nivel colectivo, realmente el equipo no estaba rindiendo, era un equipo que dejaba mucho espacio atrás, que le costaba mucho defenderse en área propia. Al final llegó Marc Bartra en invierno, recordémoslo, y pasa a defensa de 5. Y además coincide también con la explosión de Junior Firpo en el lateral izquierdo. Y ahí Cristian Tello prácticamente lo pierde todo. El Betis pasa a jugar con 5 atrás, el Betis pasa a tener a Junior en banda izquierda y prescinde de Tello en el extremo, porque jugaba sin extremos evidentemente, y ahí Cristian pierde todo el protagonismo que venía teniendo en la primera vuelta. El Betis comienza a ser un equipo mucho más compacto, mucho más consistente, más competitivo, y Cristian Tello aquel año prácticamente termina siendo uno más de la plantilla y sin tener protagonismo alguno. En su segundo año en el Real Betis Balompié, también con Quique Setién, el equipo va a Europa League y Cristian Tello se queda en el Betis, no como pieza fundamental, porque si no lo terminó siendo, no iba a pasar a serlo ahora. El Betis va a seguir jugando con 5 atrás, pero le llegan las oportunidades jugando de carrilero. A mí honestamente, lo cierto es que me gustó mucho muchos partidos de Cristian Tello. Recordemos aquella exhibición en el Camp Nou, que además ha dado asistencia y es un futbolista en aquel día brutal. Pero aún así, en salida de balón, Quique Setién, que era un ultra, entre comillas, de la salida de balón y que necesitaba futbolistas para ello,
a Cristian Tello esa faceta de su juego, lo hemos comentado antes, le cuesta muchísimo, le cuesta mucho asociarse, decidir bien, casi en campo propio, qué pase dar, ejecutar bien. Y ahí creo que Cristian Tello perdió todas las posibilidades que tenía de ser titular con Quique Setién. Aún así, a mí sí que me gustó porque era un futbolista que con espacio en la defensa del rival era muy agresivo, corría mucho al espacio, llegaba a centrar y que cada vez que jugaba como carrilero creo que producía mucho. Pero aún así, otro año de Cristian Tello que tiene sus oportunidades como carrilero, porque el equipo también necesitaba rotar lógicamente, pero que no termina de tener el protagonismo que parecía que iba a tener cuando llegó al Betis. Una faceta más de su juego y que además vimos en este año con Quique Setién era el magnífico golpeo de falta que tiene Cristian Tello. Tiene una pegada desde el tiro libre brutal, recordemos goles en el derbi en el Pizjuán en aquel año, al Girona en casa, en el campo del Real Club Deportivo Español en Cornellá, y Cristian Tello, ahí el Betis también tiene una buena faceta de Cristian para poder utilizar en el campo, el golpeo de tiro libre que tiene. En su tercer año como veriblanco y ya con Rubi en el banquillo, Tello se antojaba como un futbolista importante para Rubi. Rubi vendía un equipo muy agresivo, muy vertical, muy de buscar la portería contraria muy rápido, y ahí Cristian parecía que podía tener opciones de ser titular, además jugando en 4-3-3, que es donde Cristian Tello más destaca. ¿Qué problema le llegó a Tello? Principalmente que es que Joaquín hizo un temporadón brutal. La campaña pasada de Joaquín del Puerto de Santa María a mí personalmente me pareció de notable alto, casi de sobresaliente. Y además Cristian, cada vez que tuvo una oportunidad quedó como señalado. Sobre todo, lo recordaréis todos, por fallar muchos manos a manos. Por hacer memoria, en primer lugar en Cornellá falló un mano a mano cantado, en Rayo, frente al Rayo Vallecano mejor dicho, también falla uno en Vallecas, también falla otro frente a la Sociedad Deportiva Ibereni Purúa, que es que era muy claro y al final Tello se acaba quedando sin oportunidades. Aún así, llega el día del Real Madrid, el preconfinamiento, mete gol y creo que ahí todo parecía que Cristian Tello volvía a ser de la partida y volvía a ser un futbolista importante. Además Joaquín no terminaba de dar el rendimiento que venía dando durante el resto del año. Tiene su oportunidad en el posconfinamiento frente al Sevilla, y es que el partido de Tello en el Pizjuán, evidentemente el de todo el equipo fue muy pobre, pero es que Cristian Tello se quedó muy corto. Además que transmitía apatía, transmitía estar fuera del ritmo competitivo, y el Cristian Tello parecía, bueno, de hecho volvió a perder todos los papeles que tenía para ser titular y acabó de nuevo la temporada con Rubi sin apenas participar en la dinámica del equipo. Ahora ya sí, pasando a la actualidad con Manuel Pellegrini, Cristian Tello es que a mí personalmente me parece otro. En el primer partido en Mendizorroza anota gol en el 90 y pico. En su segunda titularidad, o mejor dicho, en la primera, en Mestalla, prácticamente mete gol y es un partido muy bueno frente a la Real. Asiste, le da un caramelito, un regalo a Toni Sanabria, que es aquella famosa jugada del fuera de juego, y el otro día frente al Wanda, los primeros 45 minutos, o incluso en general, creo que es el mejor del Betis. Y es que está en un contexto que yo creo, chicos, que le ayuda mucho a Cristian, porque el Betis sobrecarga mucho el ataque por la derecha, porque junta a Emerson, a Fekir, a Joaquín, a Canales, lo hemos comentado mucho en el canal, y luego en la izquierda tiene a Cristian Tello, en un islote lo tiene solo, pero que una vez que le llegue la pelota, mientras que el equipo contrario bascula hacia esa zona, Cristian ya le ha hecho el 1 contra 1 a su lateral, porque ahí Cristian, como lo hemos comentado antes, en el 1 contra 1 con espacio por delante es prácticamente imparable, y Pellegrini juntando pases por derecha y rompiendo a izquierda para que él tenga el 1 contra 1 le ofrece un contexto que le deja para explotar sus cualidades en bandeja. Ya lo comentamos en el vídeo análisis del Atlético Madrid 2 Betis 0 de esta última semana, pero es que Tello estuvo prácticamente brutal. Aquí en Trippier le hace 45 minutos espectaculares, fantásticos, da un rendimiento magnífico, porque recibía realmente lejos de portería contraria, pero es que cada vez que Cristian Tello se daba la vuelta y encaraba al inglés, es que se la hacía, es que le tiró un caño en el minuto 40 que fue brutal. Se fue de Stefan Savic y casi regala un gol a Sanabria terminando la primera parte. No paraba de verticalizar, de ser un futbolista muy agresivo, de darle al Betis el perfil que necesitaba en ese partido, y creo que ayudando mucho a que el plan de Manuel Pellegrini se llevara a cabo, sobre todo por las cualidades que él tiene, explotándolas al 100%. Creo que aún no nos podemos permitir cantar victoria de que Cristian Tello vaya a ser importante, vaya a ser protagonista durante este año, porque sigue siendo muy irregular. Creo que sobre todo en lo que es su trayectoria en la liga, porque los partidos también tienen algunos momentos
que no aparece, pero cuando aparece ahí está para hacerte daño, y creo que pinta realmente bien por lo que ha venido dándole al Betis de Manuel Pellegrini y sobre todo por lo que os he comentado del contexto que le ofrece el chileno, que ahí Cristian Tello sí que va a tener muchas oportunidades de tirarlos uno contra uno que tan bien se le dan. Hasta aquí el vídeo de hoy, veremos a ver qué tal continúa Tello, porque creo que a día de hoy viene siendo una temporada en la que parece que va a ser muy importante, pero como acabo de decir, no podemos cantar victoria, no podemos tomar como sentenciado que Tello va a ser imprescindible para el Betis de Pellegrini porque tiende a ser muy regular, pero lógicamente desde aquí, desde el canal, yo le tengo muchas esperanzas al bueno de Cristian Tello. Como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.